Diana Milena Murcia Riaño. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Diana Milena Murcia Riaño. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Colombia, y también vivo en Colombia. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre las actividades de vigilancia, seguimiento, hostigamiento, amenazas y estigmatización de las que habría sido víctima debido a su labor como integrante del CAJAR, las gestiones que habría realizado para la búsqueda de justicia, las consecuencias personales, familiares y económicas que habrían derivado de los hechos y las posibles medidas de reparación. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representante Dora Arias para que proceda con el interrogatorio. Solicito que indique a la Corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio y proceder con este. Adelante. Muy buenas tardes, Buenas tardes. señores jueces, señoras juezas. Hará el interrogatorio Dora Lucia Arias Giraldo. Me acompañan dos víctimas, todos los integrantes de esta delegación somos víctimas. Diana, buenas tardes. ¿Qué actividades desarrollaste durante tu permanencia en el CAJAR y en qué lapso? Yo trabajé en el colectivo de abogados entre el año 2001 y 2008. Cuando fui incorporada como abogada, tuve a cargo la realización de un proyecto de monitoreo al Plan Colombia. El Plan Colombia fue un plan de asistencia prioritariamente militar para la política antidrogas en el país. Fundamentalmente, yo tenía que hacer tres funciones. La primera es que el Congreso de Estados Unidos, cuando aprobó el paquete de asistencia, condicionó esa asistencia a que no se le entregara a unidades militares que tuvieran relación con violaciones a los derechos humanos. Entonces, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos sistematizábamos los casos en los cuales era evidente que esas unidades militares sí estaban cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, compilábamos un informe y eso se presentaba semestralmente ante las autoridades norteamericanas. En segundo lugar, dado que el Plan Colombia tenía un componente de entrega de asistencia técnica y derivada de empresas contratistas, también hice seguimiento e investigación sobre situaciones que en ese momento se denunciaban, por ejemplo, ligando a estos contratistas a la comisión de graves violaciones de derechos humanos como violación de niñas. Entonces yo tenía que investigar esas cuestiones en ese momento y eso hizo que yo trabajara cercanamente, digamos, del Grupo Especial sobre Mercenarios de las Naciones Unidas. Y finalmente, yo hacía seguimiento a los impactos que las fumigaciones de cultivos de uso ilícito causaban en la salud de las personas y en el medio ambiente. Gracias. Pues tú percibiste actividades de vigilancia, seguimiento, hostigamiento, amenazas o estigmatización en razón de la labor que hacías en el colectivo de abogados. Sí, desde el mismo día en el cual yo reclamé las fotocopias sobre los convenios simplificados que permitían la operación del Plan Colombia, que debieron haber pasado por el Congreso, pero que no fue así. Desde el día que yo traje esas copias del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí noté el primer seguimiento hasta la oficina. Luego tuve varios seguimientos a mi casa, en algunas ocasiones tuve que cambiar de bus porque notaba esos seguimientos extraños
que no era para robarme, sino que eran unos seguimientos bruscos, digamos, ¿no? de diferentes sujetos. En el año 2002 recibí un correo electrónico. Yo había enviado una caricatura política a algunos de mis amigos y me responde un correo que yo no conocía, en el cual me decían o me censuraban y me decían que yo no debía burlarme de la política de seguridad democrática, que desde hacía tiempo habían identificado mi sentido del humor y que esperaban que yo me metiera como una forma de reparación a una página que en aquel momento era muy reconocida por difundir información que amplificaba, digamos, o que favorecía, digamos, al paramilitarismo, que yo debía meterme allí y sacar algunos artículos y enviárselos a mis contactos como una forma de reparación y que esperaban que yo hiciera eso. En ese correo ahí me di cuenta que efectivamente se estaba monitoreando mis correos y además estaban pues involucrando a mis amigos, ¿no? Con quienes yo tenía relación a través del correo electrónico. También fui en varias ocasiones, y voy a mencionar solamente dos, viví obstáculos para poder realizar ese monitoreo en las regiones en las cuales yo principalmente tenía presencia, digamos, por el trabajo, que era el sur del país, fundamentalmente, o las zonas donde habían aspersiones de cultivos de uso ilícito. Entonces, por ejemplo, en una de ellas, en Arauca, en el año 2003, estando en una misión internacional con otras personas de otras ONGs y organizaciones locales y también personas extranjeras, estábamos documentando la situación de violaciones al derecho internacional humanitario y el tema de las aspersiones, cuando un contingente del ejército nos notó, paró la camioneta, nos hizo entregarle todos los rollos de las cámaras que habíamos tomado y posteriormente fingió un hostigamiento. Realizaron ametrallamientos desde el lugar, desde la camioneta en la que yo estaba, y de hecho incluso estallaron una granada cerca del carro donde todos estábamos. Pudimos salir de allí, pero eso fue evidentemente un susto tremendo, que eso nos haya pasado. En otra ocasión, por ejemplo, en el Putumayo, personas con las que yo me había reunido me llamaron casi a medianoche a decirme: doctora, salga del hotel porque la van a buscar los paramilitares. Entonces me tocó salir en un pueblo que yo no conocía a la medianoche a buscar otro lugar para poderme ir. Entonces, muchas cosas de esas ocurrieron. Y una de las cosas más preocupantes que ocurrió es que, como yo trabajaba alrededor del tema de una crítica, digamos, a la forma como se hacía la política antinarcóticos, ya dentro de la oficina había ocurrido que una de mis colegas le habían avisado que si hacía un viaje, le iban a meter cocaína en el equipaje. Entonces teníamos terror de viajar, o sea, viajar era una pesadilla. Entonces, una persona cooperante de la agencia de financiación que financiaba el proyecto donde yo estaba, esta persona viajó al país, llegó al hotel donde se estaba alojando y al abrir el armario para meter su ropa, detectó que había una bolsa con una sustancia blanca que parecía cocaína. Esta persona se asustó muchísimo, se fue a las personas del hotel, les dijo: mire, acabo de llegar, encontré esto, y al final pues lo que él tuvo que hacer fue irse inmediatamente del país, porque podía ser víctima de un montaje judicial. Esto ya había ocurrido, por ejemplo, con una de las lideresas con las que yo había viajado a esta misión en Arauca. A ella le habían imputado narcotráfico por el delito de narcotráfico por oponerse y denunciar las fumigaciones, por ejemplo. Después le retiraron ese cargo, pero eso ya estaba ahí en el ambiente. Entonces, eso fue algo que pues, me preocupaba muchísimo porque cada vez estaba más cerca, digamos, de mi trabajo. Y finalmente, pues el tema de haber sido perfilada como una criminal en los expedientes del DAS. ¿Nos puedes explicar específicamente qué tipo de perfilamiento, qué se decía allí? Ahí se decía que yo era instigadora del Plan Colombia y se me ponía al lado de otras personas defensoras de derechos humanos que trabajaban también, por ejemplo, desde una denuncia de los terribles impactos del uso de sustancias químicas, pues, fumigando a personas, como pasa en Colombia, o al medio ambiente, personas que hacían estudios científicos sobre esta cuestión. Entonces se me perfilaba como una instigadora. Vi, digamos, que existía un organigrama donde yo también aparecía, mi rostro aparecía como si yo fuera una criminal, ¿no? Eso es algo que particularmente me impactó muchísimo, porque uno no espera que haciendo una tarea de defensa de los derechos humanos resulte que sea
percibido por el Estado como un criminal. ¿Y qué consecuencias quedan de los hechos que nos has narrado ahora? Pues bueno, en el aspecto personal, yo creo, o individual, digamos, hubo varias veces que me enfermé producto del estrés, del profundo estrés que había, porque no era solamente el estrés que uno sentía por uno, por lo que uno había experimentado, sino lo que pasaba alrededor. Entonces, hubo épocas donde había semanas donde ocurría siempre algo. A alguien se le habían entrado a la casa para robar el computador, a alguien le había tomado fotografías, a alguien de la oficina lo han seguido en el bus. Algunas de las personas con las que yo trabajaba, por ejemplo, en Ecuador, donde se sintieron los impactos de las aspersiones, también les pasaba algo, o les pasaba algo a las organizaciones campesinas, indígenas. Siempre pasaba algo alrededor y siempre pasaba algo ligado a la oficina, o sea, siempre había algo allí. Entonces, esa permanente exposición a esto hizo que, por ejemplo, en el año 2007 yo ya no sentí la cara, una parte de mi cara yo ya no la sentía, tuve una parálisis facial que se me tardó varios meses en solucionar. Entonces había mucha tensión, no solamente yo, varias personas de la oficina nos enfermábamos recurrentemente porque era muy difícil vivir una vida así tan azarosa. Y además está el tema del aislamiento, cuando uno está sometido a todo esto, pues uno se aísla de la gente, uno termina aislándose de la familia, de los amigos y de todos. Yo tenía tanto miedo, y es una cosa que sí recuerdo muy vívidamente, yo tenía tanto miedo cuando yo viajaba a las regiones, que yo recuerdo que yo había escuchado a alguno de los abogados alguna vez decir, en relación a los casos de personas desaparecidas que llevábamos, que uno no debía dejar que a uno lo secuestraran. Uno no debía dejar que uno lo metieran en un carro, uno no debía permitir que se lo llevaran, uno se tenía que hacer matar ahí. Y yo lo entendía por los casos que también yo había visto documentado y llevado. Entonces yo, cuando viajaba a las regiones, yo decía, si me llega a pasar algo, me tengo que hacer matar. O sea, eso era una decisión, me tengo que hacer matar. Pero cuando estaba en las regiones, el miedo que a mí me daba es que yo no sabía cómo hacerme matar. Es decir, ¿cómo se hace uno matar? Yo decía, los muerdo, grito, me tiro, ¿qué hago? ¿Cómo me hago matar? ¿Y cómo me hago matar para qué? Pues para que a mi mamá le llegue un cadáver y no la noticia de una desaparecida. Eso a mí era un pensamiento recurrente que me acompañaba en los viajes. De un terror absoluto por eso. En cuanto a lo familiar, mi mamá nunca se opuso a que yo trabajara en derechos humanos. Yo creo que estaba muy orgullosa de que su única hija pudiera trabajar en eso. Pero mi madre sí tuvo que padecer muchas cosas, como que cuando yo llegaba a una región donde no había suficiente comunicación, mi mamá podía pasar 1, 2 o 3 días sin saber nada de mí, sin saber si yo estaba bien, si yo había llegado bien, ella no sabía nada hasta que yo llegaba. Y entonces eso a mi mamá le fue cobrando, digamos, con el tiempo su salud, porque ella no podía dormir. Ella no dormía, ella siempre me decía, no he dormido en estos días hasta que usted no me llamó. ¿Sí? Ella no dormía, ella se preocupaba muchísimo, ¿no? Hoy en día mi mamá tiene fibromialgia, tiene que tomar medicamentos, incluso psiquiátricos, para controlar su dolor, y yo la verdad es que tengo una enorme culpa y me pregunto cuánto de esa enfermedad que tiene mi madre se debe a lo que yo trabajé y lo que yo viví en esa época. Me pregunto de verdad qué tal culpable soy, y pienso en toda esa época y pienso si vale la pena o si esa era la forma, no sé, yo creo que eso siempre me acompaña. Y en el plano económico, cuando yo salgo del colectivo en el año 2008, después de saber que había interceptaciones ilegales, pero también con muchas preocupaciones por casos en los que yo participaba como representante de víctimas por actos cometidos por el ejército, a veces en contubernio con los paramilitares. Yo recuerdo que en uno de esos casos me mandaron un mensaje intimidante, y a mí me preocupaba mucho no estar desprotegida, o sea, ¿qué hacer? Porque
digamos que uno dentro de una organización está protegido por las medidas cautelares, tiene, digamos, el apoyo del grupo, pero cuando uno es desinstitucionalizado, uno queda solo, uno queda en el aire, uno no tiene a quién recurrir. Uno no va a recurrir al Estado que sabe que está implicado en sus ataques. Me daba profundo miedo, definitivamente, y entonces no encontré alternativa, tuve que irme del país al único lugar que yo conocía. Yo conocía a las organizaciones que trabajan el tema de las aspersiones en Ecuador, entonces yo fui y terminé trabajando allá con un muy bajo perfil durante casi 4 años, como una forma de protegerme. Para mí lo importante era desaparecer, o sea, no ser detectada por nadie. Entonces creo que ese desarraigo, esa separación con mi mamá durante esos años, en los cuales no coticé para pensión, en los cuales no ahorré, en los cuales pues viví una vida muy oculta, digamos, no aparecía en ningún lugar, creo que eso también fue un peso muy fuerte para mí. Gracias, Diana. En relación a la denuncia que presentaste por los hechos narrados sobre la recepción de un correo electrónico amenazante, la directora de la Fiscalía Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, señora Daisy Jaramillo, ha dicho en el affidavit que se agregó recientemente que, según el fiscal que miró esa investigación, el correo mencionado por la víctima no es constitutivo de amenaza. Ella cita al fiscal diciendo: el contenido del correo electrónico que la denunciante recibió el 14 de noviembre no contiene ingredientes subjetivos el ingrediente subjetivo que exige el tipo penal, en el sentido de causar zozobra o terror, pues su contenido se remonta a ser calificativos a los mensajes electrónicos que la propia quejosa remitió desde su cuenta, y la conducta asumida por esta frente a lo que sería uno de los signos patrios durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. En este sentido, se afirmó en el referido mensaje que la conducta de la denunciante es chistosa, poco ponderada, falta de pulcritud, poco ponderada y del mal gusto frente a los calificativos que hizo respecto al que sería el mandato del presidente de la República, debiendo tomar ese mensaje como un campanazo de alerta para que mida sus palabras, en el sentido de que no todo lo que va apareciendo en la red es digno de dársele rotación. Afirmaciones que por su naturaleza no contiene el ingrediente subjetivo demandado por la norma penal, de suerte que en este asunto se configura una tipicidad relativa de la conducta de amenazas. Ahí cierro comillas. ¿Qué consideración tienes en relación a la decisión de archivo de la Fiscalía con base en el criterio anteriormente citado? Yo siento que en la lectura de ese texto hay muchas cosas que me despiertan, ¿no? La primera es que el fiscal concluya que es atípico, digamos, el hecho porque yo no sentí miedo, ¿sí? Pero ¿cómo sabe el fiscal que yo no sentí miedo? Yo estaba aterrorizada. ¿Qué es lo que no hace el fiscal? El fiscal lo que no hace es mirar el contexto, se niega a mirar el contexto, es decir, omite que la persona que recibió ese correo es una mujer defensora de derechos humanos de una de las organizaciones más conocidas en el país. Es muy difícil que en Colombia no se conozca qué hace el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y entonces resulta que lo que dice es: esa amenaza es nimia, es insignificante y no está vinculada a nada, es decir, como si no correspondiera a nada. Lo cual me sorprende porque si uno investiga una amenaza, lo primero que tiene que investigar es el contexto, o sea, ¿por qué? ¿De dónde viene la amenaza? Y eso es lo que se omite. Y también yo siento que hay una suerte de castigo. Yo leía eso como, o sea, en primer lugar es su problema por distribuir entre sus amistades caricatura política, como si las mujeres no pudiéramos ser críticas frente al ejercicio del poder. En segundo lugar, es normal que alguien le conteste a usted diciendo esas cosas, diciéndole que usted se meta a una página donde había contenido, digamos, a favor de los paramilitares, y que era normal, o sea, eso no se debía entender como una amenaza, pero claro que lo era. Y creo que decía, digamos, también mucho en el sentido de considerar que eso no valía la pena de ser investigado por la Fiscalía. Yo creo que si un buen fiscal o que aplicara la debida diligencia
hubiera tomado el caso y se hubiera preguntado quién es esta persona, por qué le llega esta amenaza, de dónde le llega, muy tempranamente yo creo que se hubiera detectado que había actividad ilegal de inteligencia, por ejemplo. Si esta persona hubiera hecho desde el inicio bien su trabajo. Y muy seguramente, si esa persona hubiera hecho bien su trabajo, las mujeres que trabajamos en el colectivo de abogados seguramente hubiéramos hecho uso de la denuncia de este tipo de hechos. Pero no tenía sentido hacer esas denuncias porque no iban a ser escuchadas. Entonces yo siento que allí operaron estereotipos claros de género. Finalmente fui acusada de esa reacción por parte de estas personas desconocidas que yo creo que tuvieron que ser organismos de inteligencia. Entonces sí creo que eso que le faltaba, digamos, en términos de una perspectiva de género al fiscal que tomó esa decisión, le sobraba a los miembros de inteligencia del DAS. Creo que los miembros del DAS sí sabían cómo afectarnos particularmente a las mujeres, haciendo que lo que nos pasara pareciera nimio o no digno de importancia. Y por último, ¿qué estereotipos de género advertiste más en lo que conocías en relación a los ataques a las mujeres? Lo primero es el prejuicio. El funcionario creo que tiene un prejuicio que podía llegar a haber sido tal vez político incluso, cuando dice, ¿por qué comparte humor político? ¿No? Como si eso realmente habilitara a que una mujer o una persona que comparte ese contenido pues pueda ser amenazada. O sea, eso es como un primer elemento, ¿no? Como que un prejuicio allí que puede ser del orden político. Pero sobre todo es del orden de género, cuando entonces lo que está diciendo es, usted es la responsable por eso. Es decir, al usted enviarlo, es responsable. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora representante. Daré la palabra ahora a la representación del Estado. Por favor, indicar quién formulará las preguntas. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Leonardo Romero formulará las preguntas. Adelante. Con su venia. Doctora Diana, antes que nada, como hemos manifestado a las demás y a los demás declarantes, en mi nombre propio y en nombre de esta delegación, le agradezco por su presencia en esta audiencia y su valentía al dar su testimonio. Con el mayor respeto y admiración por su labor, le voy a formular algunas preguntas. Gracias. Usted ha mencionado que se retiró durante el año 2008 del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. ¿Usted nos puede indicar si durante su vinculación en el colectivo de abogados tuvo alguna medida de protección? Durante mi permanencia en ese lugar fui beneficiaria, como todos los demás, de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Eso fue un elemento. Otro es que en algunas oportunidades tuve que hacer, muy a mi pesar, uso de los vehículos blindados. Por ejemplo, cuando me desplazaba a juicios en la ciudad de Villavicencio. Y digo muy a mi pesar porque siempre estuve en contra de ese uso de esas medidas de protección. Yo trabajaba el asunto de los impactos graves de la militarización en el país. Y uno de los elementos que además proporcionó el Plan Colombia fue elementos propios de esta forma, digamos, de protección, carros blindados, etcétera. Es decir, la industria militar en el país creció enormemente y uno de los rubros fue el tema de seguridad, y la seguridad implicaba el uso de los carros. Entonces, para mí era un profundo contrasentido utilizar esquemas que venían de eso. Pero en algunas ocasiones los tuve que usar, sí los tuve que usar. Pero en realidad cuando yo me sentía más protegida era cuando era acompañada por brigadas internacionales de paz, a quien de verdad que quiero agradecer públicamente por el trabajo que hacen, porque realmente me sentí y fui protegida gracias a su presencia. Y en un par de oportunidades, miembros de la misión diplomática de la Unión Europea aplicaron las directrices de la Unión Europea sobre personas defensoras de derechos humanos y se hicieron presentes en juicios en los que yo participaba. Y creo que eso también ofició como una medida de protección. Por demás, todos usábamos 2 teléfonos, el propio y Avanteles.
de lo que yo recuerdo, y todos además pues hacíamos uso del blindaje de las puertas del colectivo y de un sistema que había de detección de bombas allí. Muchas gracias. Es decir, que usted posterior a eso, cuando sale del colectivo de abogados, no tuvo ninguna medida de protección Ninguna. y nunca solicitó estas medidas al Estado. No, porque como le mencioné, no creo en esas medidas. De hecho, mi postura frente a esas medidas en relación con la inteligencia es que terminan siendo al menos inteligencia de facto. No voy a decir ni legal ni ilegal, pero sí de facto. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando uno se monta uno de esos esquemas blindados, por GPS o por noticias del conductor o por el uso de la gasolina o por las cámaras que hay en las calles, etcétera, siempre se va a detectar dónde está uno. Siempre, es decir, uno pierde, y sobre todo como abogado o abogada defensora de derechos humanos, uno pierde el escenario, digamos, de confidencialidad con los usuarios con los que uno trabaja. Eso es un problema grandísimo. Y además, en realidad, yo creo que no hay cómo proteger a un defensor de derechos humanos mientras se mantiene un estado de estigmatización de su labor, por un lado, y mientras por el otro lado, pues hay impunidad. Yo creo que si, por ejemplo, este fiscal que cerró esta investigación por lo del correo, hubiera al menos hecho un trabajo de investigación donde hubiera determinado que al menos sí era una amenaza, o sea, que hubiera aceptado que al menos es una amenaza, pero que tal vez hubiera concluido que era difícil investigarla, por razones técnicas, lo que sea. Pero al menos una decisión de ese tipo me hubiera hecho sentir en algo protegida, porque la Administración de Justicia se habría manifestado, por ejemplo. Cuando ocurrió el hecho de la granada, se avisó a la Vicepresidencia de la República sobre eso. Hicimos una publicación denunciando ese asunto. Muchas de las denuncias operaban en línea directa con la Vicepresidencia y luego se le comunicaba a la Fiscalía, digamos, cosas así. Eso jamás investigó, nada, ninguno de los eventos que me ocurrieron fueron investigados. Entiendo que jamás, digamos, de una forma efectiva. Yo he googleado mi nombre y he buscado, por ejemplo, sobre el DASI, por ejemplo, sé que hay un par de condenas, pero donde ni siquiera en el recuento fáctico aparece nada de lo que me ocurrió, salvo la mención, digamos, de mi nombre. Entonces, en realidad, ¿qué sentido tiene pedir un esquema de seguridad cuando por el otro lado autoridades importantes del Estado interpretan mi trabajo como que es criminal? O sea, eso no hay cómo protegerse de eso. Y cuando hay impunidad, o sea, es imposible, no funciona así. Muchas gracias. Doctora Diana, usted ha mencionado los procesos del DAS. Yo quisiera saber si usted se constituyó como parte civil dentro de esos procesos, o si dentro de la constitución que hizo el colectivo de abogados José Alvear Restrepo se incluía usted como víctima dentro de esos procesos penales. Cuando cuando se tiene la noticia muy certera de que ocurrieron, digamos, estas interceptaciones, eso ocurrió en el 2008, pero en el 2009 fue cuando entiendo yo que ya se documentó ampliamente esa cuestión. Entonces ya había elementos físicos que sí demostraban que efectivamente habíamos estado en informes de inteligencia. La decisión que tomó el colectivo de abogados fue la de nombrar a la persona encargada del área penal como representante de los miembros del colectivo. Imagínense si cada uno de los abogados del colectivo nos hubiéramos constituido aisladamente como parte civil para buscar allí nuestro nombre. Eso era impensable. Entonces, en el plano nacional, las personas del área penal se encargaron de una representación global de todos los miembros del colectivo de abogados, porque ninguno de los ataques ocurrió en razón a la persona en abstracto, sino que todos los ataques ocurrieron en relación al rol que se tenía allí, al trabajo que se realizaba dentro del colectivo, por ser parte del colectivo y por hacer las cosas que hacía el colectivo de abogados. Entonces, yo nunca me constituí de forma directa, siempre fui representada en lo nacional por las personas del área penal y en lo internacional por las personas responsables del área internacional. Muchas gracias. ¿Podría indicarnos usted entonces por qué el colectivo de abogados tomó la decisión de renunciar a la compensación indemnizatoria y moratoria en el marco de esos procesos? Objeción
Su señoría, ese no es el objeto de la declaración. ¿Podrá reformular la pregunta, por favor? Claro que sí. El objeto de la declaración tiene que ver con los mecanismos para obtener justicia a nivel interno y ese es un mecanismo de justicia a nivel interno. Entonces, quisiera saber por qué usted como parte, un miembro del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, tomando toda la decisión de esto colectiva, ¿por qué llegaron a la decisión de, de renunciar a esos perjuicios? Adelante. Contesto. Eso no era una actitud poco común dentro del colectivo de abogados. Muchas veces nos preguntábamos cuál era el sentido dentro de las investigaciones penales de obtener por esa vía reparación, cuando en realidad las investigaciones penales tenían un alcance completamente limitado. Y particularmente en este caso, las investigaciones penales de las que tuve conocimiento que se realizaron, estaban muy enfocadas en investigar qué pasó, pero no por qué pasó o para qué pasó. Es decir, el relato aquí es algo así como fueron chuzadas del DAS, como si fuera simplemente un acto de recojo de información. No, recoger información para perfilar a personas defensoras, para planear formas diversas de ataque según su rol, que es toda, digamos, la estrategia que hubo allí. Entonces, con investigaciones parciales, donde no se había determinado lo básico, y es toda la cadena de mando que hay allí que hizo posible que eso ocurriera. Si en esas investigaciones no se estaban ventilando esas cuestiones, ¿qué sentido tiene pedir una reparación económica dentro de esos casos? O sea, no, en términos de justicia, en mi opinión, no tiene ningún sentido. Muchas gracias. ¿Podría usted finalmente indicarnos si en el marco de la jurisdicción interna, en la jurisdicción contenciosa administrativa, interpuso alguna acción de reparación directa por los hechos del DAS? Yo jamás interpuse ninguna acción de reparación directa, y además porque esa es una área de otra persona del colectivo de abogados que nunca fue área mía, y nunca di poder para esa cuestión. Muchas gracias. El Estado no tiene más preguntas. Muchas gracias a la representación del Estado. Pregunta a la señora jueces y a los señores jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta. Juez Rodrigo de Bittencourt Mudrovich, ¿va a realizar preguntas? Sim, senhor Adelante, presidente. por favor. Boa noite, senhora doutora Ária, Diana, perdão. A senhora me escuta? Sí, señor. Eu compreendi que a doutora integrou o coletivo de advogados entre os anos 2003 e 2008. Né? O principal projeto que a senhora trabalhou nesse período foi o Plano Colômbia? El Plan Colombia fue una estrategia que nació aproximadamente hacia el año 2000 y que tuvo una duración incluso de unos años más posterior a mi salida del colectivo. No le podría decir qué tanto más duró porque yo me desentendí de esa cuestión por un asunto de salud mental, ¿no? Y yo salí a trabajar en cuestiones medioambientales, nunca más me quise vincular con eso porque me daba terror, es decir, ¿para qué quería saber algo de eso? Yo creo que mientras uno más sabe de cosas, tiene muchas más razones para estar aterrorizado por estas cuestiones. Creo que muchos de nosotros tomamos distancia del asunto como una forma de salud mental, o sea, de trabajo. Mas, apenas para esclarecer, a sua visão é que foi em razão da sua atuação nesse projeto, o Plano Colômbia, que isso que teria motivado os fatos que a senhora narra, as interceptações, as perseguições, as intimidações. Sí, la mayoría de las situaciones que yo experimenté fueron derivadas de mi trabajo en el monitoreo de los impactos del Plan Colombia. En varios de los archivos del DAS hay anotaciones en las cuales, por ejemplo, les resultaba de interés, por ejemplo, mis viajes a Ecuador. Yo incluso participé, por ejemplo, en una audiencia ante el Congreso Nacional del Ecuador
hablando de los impactos de las aspersiones en Colombia, y donde ellos tenían que tomar una decisión sobre si le exigían a Colombia parar las fumigaciones, porque en la zona de frontera, incluso hasta 10 kilómetros adentro, se sintieron los impactos de las aspersiones. Por ejemplo, esos viajes le resultaban de interés al Estado colombiano y le interesaba neutralizar esas situaciones. Cuando hice un viaje en el año 2004 con Soraya Gutiérrez a Washington con ocasión de unas audiencias de la Comisión Interamericana, por ejemplo, ahí nos entrevistamos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para hablar de las violaciones de derechos humanos cometidas por las unidades militares que eran apoyadas en parte por el proyecto de Plan Colombia y que al cabo de los años se convirtieron en los conocidos como falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. Y sobre eso había interés, evidentemente, en neutralizar, sin duda alguna. Yo creo que en los seguimientos internacionales que me hicieron y en las anotaciones que hay en el proceso donde interceptaban la información que yo enviaba o los datos que yo intercambiaba o incluso las misiones en donde yo participaba. Hay un informe, por ejemplo, de los impactos de las aspersiones en Nariño y en Putumayo, donde aparece una anotación en la cual dice el Estado algo así como ojo para resolver y contener, ¿no? Porque el Estado colombiano siempre negó que hubieran impactos derivados de las aspersiones en la salud de las personas, por ejemplo. Entonces, sin duda alguna, yo creo que la mayor parte de situaciones que me ocurrieron tenían que ver directamente con mi trabajo sobre esas denuncias de esas violaciones. Pero también creo que otra parte de las denuncias, de las situaciones que viví, también se derivaban de los casos en los cuales yo representaba a víctimas de violaciones de derechos humanos. Y creo que también eso tenía que ver con algo, y es que yo creo que cuando uno representaba a esas víctimas en esos procesos, las personas que estaban siendo juzgadas, por ejemplo, sentían nuestra presencia como un acto injusto, en el sentido no de representar a las víctimas que habían victimizado, porque yo creo que entendían que si habían asesinado personas o que las habían desplazado, que las habían torturado, era lógico que los iban a investigar. Pero creo que sentían que era un acto de injusticia que fuéramos nosotros, que fueran personas de la organización gubernamental en la que yo trabajaba. ¿Por qué? Porque la propaganda en contra de nosotros era situarnos como que nosotros éramos parte de la insurgencia o que teníamos una agenda política. Entonces ellos se sentían juzgados por su enemigo insurgente, digamos, no por abogados defensores. Incluso en varias oportunidades en esos juicios que yo no relaté aquí ni en un escrito, un anexo que pasé contando mi historia, no las reseñé porque son tantas y tan variadas, como por ejemplo actos, formas lascivas, digamos, o ademanes de índole sexual que hacían los indagados, por ejemplo, o que otras personas me esperaran afuera de los juzgados para insistirme que me tomara un café con ellos, o personas que dentro de la función judicial me advertían, doctora, este funcionario del CTI o lo que sea, la está buscando, me pidió una foto o lo que sea, ¿no? Habían muchos hostigamientos en la representación de víctimas también que ocurrían, muchos, pero la pregunta era, ¿qué sentido tenía realizar denuncias sobre eso? Porque eran permanentes y yo me decía, a esta persona la están juzgando por desaparecer personas, no voy a agregar un cargo por intimidación porque era normal la intimidación. Muito obrigado. Eu gostaria de lhe pedir, doutora, que a doutora precisasse quando e de que forma que a senhora descobriu que o DAS possui informações a seu respeito. Hubo una noticia en febrero del año 2008 en un medio de comunicación que se llama Caracol, y ahí decía algo así, el título era algo así como personalidades de la vida pública interceptadas por el Departamento Administrativo de Seguridad.
de ahí yo recibí un correo electrónico de una de mis colegas del colectivo diciendo, el colectivo está chuzado, se está interceptado y tenemos que hacer una estrategia sobre esto. Pero ese es el año en el que yo salgo, o sea, hasta ahí yo en realidad en ese momento no dimensionaba qué tanto, a quiénes y cómo. En el año 2009, cuando yo ya estoy afuera, salta el escándalo realmente, ¿no? Y yo leía en los periódicos y veía, digamos, que se había destapado que había una obsesión de alguna manera por el colectivo de abogados. Y entonces yo ahí me preguntaba, pues, ¿qué? Y en el año 2011, a propósito de una visita corta que hice a Colombia, donde tuve que hacer una declaración adicional, en este caso sobre lo del correo, pues me entrevisté con uno de mis colegas del colectivo, quien me indicó que efectivamente los niveles de seguimiento habían sido descomunales, pero que era tanta la información, tantísima la información, que se iban a tardar mucho tiempo en poder clasificarla y poder identificar exactamente en qué apartados me citaban a mí. Entonces me entregaban unas hojas donde aparecían algunas imágenes mías, pero incompletas, borrosas. Con el paso del tiempo y, por ejemplo, ahora que estamos en este proceso, la dimensión de lo que ocurrió lo pude ver yo misma en el expediente. Y yo creo que aquí lo que sucede es que durante mucho tiempo uno tiene como unas imaginaciones, ¿sí? Como unas preguntas alrededor de esto, ¿no? Pero cuando uno ya lo ve, cuando uno se ve y dice, yo me acuerdo este día cuando me tomaron esta foto, yo me acuerdo de cuando pasó esto, yo me acuerdo después de que pasó esto, me acuerdo que me hicieron unos seguimientos, pues ahí es donde uno dice, qué cerca estuve de que ocurriera realmente algo terrible. Y ahí creo que ese sentimiento creo que causa un enorme miedo, me paraliza, siento yo, no lo puedo explicar suficientemente. Muito obrigado. Minha última pergunta, eu gostaria de lhe pedir que a doutora detalhasse suas expectativas com relação à corte, o que a senhora espera da corte. Agradezco mucho esa pregunta. Yo creo que son varias cosas. La primera, que se reconozca que el Estado, internacionalmente, que el Estado persiguió sistemáticamente, abusivamente, terroríficamente a una organización no gubernamental de derechos humanos que defiende derechos humanos desde el ámbito del derecho. Y que eso es muy grave no solamente para la persona defensora, para el abogado o la abogada, para su entorno familiar y organizativo, sino que impacta expansivamente a la administración de justicia, a las personas que uno representa y en general a la sociedad. Siempre le dicen a las personas, no se movilice, no salga a la calle, no proteste, hágalo a través de las vías jurídicas. Pero resulta que cuando lo hace a través de las vías jurídicas, amenazan a su abogado o a su abogada. Y si el fiscal se atreve a acusar, entonces se amenaza al fiscal, y si el juez se atreve a condenar, amenazan al juez. Y entonces resulta que hay una víctima primero, y después es víctima su abogado, y después es víctima el fiscal, y después es víctima… O sea, es una circunstancia que afecta gravemente a la democracia, afecta a la administración de justicia. Perseguir abogadas y abogados defensores de derechos humanos es muy lesivo para la democracia. Y eso debería ser un mensaje muy contundente. Afecta el trabajo con las personas. Hay personas que sin duda alguna hubiesen querido tener una representación judicial, pero les daba miedo tanto lo que les ocurrió como acudir a abogados que además encima de todos están siendo amenazados. O, por ejemplo, enfrentarse a la estética que en esa época recuerdo del colectivo. Unas puertas blindadas con un aparataje allí para detectar bombas. Imagínense una persona buscando justicia y que al lugar al que va están más amenazados los abogados que esa persona. O sea, es una cuestión que es inconmensurable, ¿no? Otra situación es que yo creo que se debería aclarar qué significa en los estándares interamericanos depurar a un organismo que ha actuado de una manera criminal como esta, ¿sí? ¿Qué significa depurar?
porque lo que se decidió fue terminar con o sea, extinguir la persona jurídica, digamos, la institución, la institucionalidad, pero los funcionarios que trabajaban allá fueron esparcidos por toda la administración pública, algunos de los cuales, un nombre que recuerdo, Dani Usma, por ejemplo, salió a ser director de protección de la unidad de restitución de restitución de víctimas. Es decir, sin que haya pasado por un procedimiento judicial. Entonces, la pregunta que yo me hago es, entonces, ¿qué significa depurar en términos del sistema interamericano? ¿Cómo debería un Estado depurar a organismos que actúan de esta manera? ¿Cuál es la forma adecuada, por ejemplo? Otra cuestión creo que tiene que ver con la situación de las personas defensoras de derechos humanos en términos de seguridad social. Quienes, por ejemplo, tuvimos que irnos al exilio, no solamente yo, varios de mis colegas dejaron de cotizar para pensión, perdieron muchos años de seguridad social, perdieron capacidad de ahorro. Y yo nunca he sabido de una persona funcionaria pública que haya sido violador de derechos humanos que no haya conservado, por ejemplo, sus beneficios pensionales. Es una cosa que me parece sorprendente, digamos, ¿no? Debe haber alguna forma de proteger, en términos de seguridad social, a las personas defensoras. También debe haber, yo creo que deberían revisarse los estándares sobre los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos. Yo creo que con vehículos blindados y con conductores y con chalecos no se protege a personas defensoras si las están atacando en el discurso. Es imposible, no hay chaleco que funcione así. Hay tanto dinero metido en estos programas de protección. Creo que los cálculos hablan como de $600.000 diarios o semanales, es descomunal. Mientras tanto, la Administración de Justicia debilitada y sin poder actuar de forma efectiva. Tiene que haber una forma mucho más holística de protección de las personas defensoras, y que cuando las personas defensoras decimos, por ejemplo, no queremos esa protección oficial que nos dan, que entiendan que es legítimo no querer ese tipo de protección, que entiendan que si nos llega a ocurrir algo, no es como lo interpreta el Estado colombiano, que es como una culpa exclusiva de la víctima, sino que tenemos un convencimiento de que esa no es la forma adecuada y deben respetar eso y deben adecuarse a la protección de un defensor que se sitúa diciendo no acepto ese esquema. También es muy importante, yo conozco tantas historias de mis colegas mujeres que trabajan en el colectivo de abogados como auxiliares, como abogadas, que pasaron por tantas situaciones que no quedaron reflejadas aquí, por muchas razones. Faltan historias truculentas, terribles, y faltan nombres. Y esos faltan por una razón fundamentalmente de género. Nosotras interiorizamos que el trabajo es así de peligroso. Nos da miedo decir que nos da miedo y quejarnos por ello, porque entonces podemos ser vistas como mujeres que no son aptas para el trabajo. Si hay pocos abogados defensores de derechos humanos en América Latina, imagínense cuántas mujeres hay muchas menos. No podemos formar parte de la vida pública, del control de la gestión pública, porque es peligroso. Entonces, eso debería haber. Y finalmente, yo creería muy importante que se formara a funcionarios públicos con un control sobre su forma, digamos, de aprendizaje de esta cuestión, que entiendan que es legítimo que personas defiendan víctimas judicialmente. O sea, que se entienda que es un acto legítimo y que no nos pueden ver como un enemigo, nos tienen que ver como una parte procesal. Muito obrigado. Não tenho mais perguntas, senhor presidente. Muchas gracias, señor juez. Señora jueza Patricia Pérez Golver, ¿le va a realizar preguntas? Sí, presidente. Adelante. Buenas tardes, doctora Murcia. Buenas tardes. Usted en su relato
señaló que a raíz del conjunto de situaciones vividas y que ya narró esta Corte, se trasladó a Ecuador. Me gustaría si nos pudiera ilustrar con mayor detalle tal vez cuáles fueron las consecuencias para ustedes de ese desplazamiento, porque recién aludió, por ejemplo, a la pérdida de las cotizaciones de seguridad social. Si pudiera complementar entonces ese efecto que tuvo para usted el trasladarse desde su país hacia Ecuador. Muchas gracias por la pregunta. El desarraigo es muy duro. Yo lo vi en personas exiliadas en Colombia, en muchos países. Y de repente yo me encontraba en una situación en la cual era insostenible estar en Bogotá. Era insostenible, o sea, era terrible. Cuando me voy, la primera situación es la separación con mi madre. Mi mamá es madre soltera, somos solo las dos. Y yo no sabía qué iba a encontrar en Ecuador, no sabía. Entonces mi madre se quedó y yo me fui. Al irme, yo siento que desaparecí como persona, como la persona que era. Vivir con miedo en otro lugar es terrible, porque yo recuerdo que yo hice todo lo posible por pasar desapercibida, trabajando en derechos humanos. Otras personas, yo trabajaba y otras personas firmaban documentos o investigaciones, porque yo no quería que mi nombre apareciera en ningún lugar. Desaparecí de la esfera pública, y eso es algo muy importante y relevante cuando uno es una mujer, porque cuando uno es una mujer que desaparece del ámbito público, no tiene posibilidades de reconocimiento, y por lo tanto es como que queda un hueco donde pareciera que uno no existió, ni en términos de experiencia profesional, ni en términos de muchas cuestiones. Es decir, creo que ahí hay como un hueco, yo siento como que ahí hay un hueco en mi vida, en ese desarraigo, digamos, sobre todo de mi madre, ¿no? Eso para mí fue muy duro. Y no obstante, hay un elemento perverso en todo esto, y es que a pesar de ese dolor y de ese salir de todo, mi madre vivía más tranquila. Y yo vivía también más tranquila, porque sabía que al ser invisible era muy poco probable que algo le pudiera pasar. En esos años yo creo que aprendí, digamos, o entendí, digamos, y pude ver desde la distancia con toda claridad que en realidad Colombia sufre de una tragedia muy grande, y es un discurso prevalente del anhelo de la paz y de los derechos humanos, pero una realidad que hace imposible que eso ocurra. Todo le dice a uno en Colombia que uno no debe ser, por ejemplo, una persona defensora. Yo recuerdo las palabras de la relatora sobre el derecho a la educación cuando visitó al país, donde decía: ¿qué sentido tiene educar en derechos humanos cuando los defensores de derechos humanos son asesinados? ¿Uno para qué le enseña a la gente sobre eso? Si al final ser defensor es una tarea, es como una sentencia de muerte, o por lo menos sabe que va a haber algo de ataques, ¿no? El tomar distancia, curiosamente, me permitió, digamos, entender que es nuestra gran tragedia, pero que no tendría que ser la gran tragedia. Hay formas de defender, y hay países, yo creo, donde mientras más alto, digamos, que es el nivel democrático, más se respeta a las personas defensoras. Yo creo que el respeto por las personas defensoras es un indicador de democracia. Me gustaría pensar que después de esto, de enviar un mensaje contundente sobre la cuestión, sí mejore esto y mejore para todos. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Usted relató en relación a la desestimación de la denuncia que usted planteó, que usted advertía una crítica o un reproche en relación a la crítica política que usted estaba formulando al compartir un determinado tipo de humor. Y después agregó
específicamente que usted percibía que de alguna manera se la responsabilizaba a usted por lo que había pasado. Y en ese momento se le terminó el tiempo para responder. ¿Se pudiera ahondar respecto a ese punto y otorgar a esta Corte una perspectiva más general de aquellos estereotipos que usted percibía que se estaban generando o se estaban aplicando respecto a usted? Muchas gracias por permitirme extenderme en la respuesta sobre ese punto. El correo decía algo así como: la hemos venido siguiendo desde hace tiempo, no nos gusta su sentido del humor, usted nos ha ofendido al difundir una caricatura política que habla mal de la política de seguridad democrática, y usted tiene que meterse a esta página de internet y difundir entre sus contactos esto. Entonces, en el hecho mismo hay varias cuestiones. Una de ellas, evidentemente, hacerme entender que me estaban siguiendo, pero también dándome una orden, ¿no?, de hacer algo que, entre comillas, digo, esperaban que yo cumpliera. Decía así: esperamos que cumpla esto. Cuando eso le llega al funcionario judicial, el funcionario dice: examinando el contenido nos damos cuenta que, primero, quien mandó el correo fue usted, ¿sí? Es decir, usted es responsable por haber enviado ese correo. Algo así como: si usted se hubiera abstenido de compartir humor político con sus amigos, esto no le hubiera pasado. Entonces es lo primero, culpabilizarme por eso. Lo segundo es: esto no da miedo. ¿Por qué va a dar miedo que a uno le escriban un correo así? Y ahí el funcionario omite ver el contexto. Pues da miedo porque soy abogada defensora de derechos humanos en una ONG altamente estigmatizada, amenazada. Y si hubiera examinado más en el trabajo que yo hacía, hubiera detectado, pues porque es una abogada defensora de derechos humanos que trabaja un tema de altísima sensibilidad política, porque era ni más ni menos que abordar el tema de la no entrega de recursos a unidades militares por su nexo con violaciones de derechos humanos. Se hubiera dado cuenta de eso, pero no lo vio, no quiso ver el contexto. Luego, este funcionario público dice: entonces, como es su culpa, y entonces esto no tendría por qué generar ningún tipo de temor, entonces esto es atípico. O sea, es decir, esta no es una amenaza, esto no se puede entender como una amenaza. Y además, en el parafraseo que hace este fiscal, pareciera que en algunos apartes, habría que leerlo, digamos, con cuidado, pero en algunos apartes parece darle la razón a las personas que me están amenazando, como diciendo: sí, esto es un mal humor, no es chistoso. O sea, como usted, ¿por qué envía algo que, además de ser crítico políticamente, ni siquiera es chistoso? Entonces, eso que pasa ahí, cuando él dice esto, es insignificante, cuando el fiscal efectivamente termina, no con esas palabras, pero sí concluyendo que es una cuestión insignificante porque no evaluó el concepto, eso nos destina a las mujeres a no denunciar ese tipo de cuestiones, como otras muchas cuestiones que parecían insignificantes. Por ejemplo, cuando habían hombres en los buses que simplemente se paraban a mirarlo a uno fijo, amenazante, sin hacer nada más, no hacían nada más. ¿Le hacían un gesto a uno? No. ¿Intentaban robarlo? No. No pasaba nada más sino eso. ¿Uno cómo denuncia eso? Eso pareciera tonto. Pero que una mujer esté en un bus 1 hora, 2 horas y le toque cambiar para que un tipo solamente lo mire así, en un contexto en el cual a varios les ha pasado eso, por ejemplo en la oficina, pues eso es terriblemente intimidante. Pero uno ¿cómo hace con eso? O sea, uno ¿cómo denuncia ese tipo de cosas? Para nadie, para la administración de justicia, eso es irrelevante, eso es como que no es nada, pero sí es algo cuando usted lo suma a una cosa y a otra cosa que le pasa a usted y que le pasa a todo su entorno de trabajo, ¿no? Que me siguió una persona después de que saqué unas fotocopias. Eso puede ser insignificante en una persona normal X, pero no en una persona que trabaja en un entorno en el que pasan permanentemente esas cuestiones. Entonces, hay una desestimación de lo que nos pasa y yo creo que uno también evita y dice: voy a pasar esto por alto, no le voy a prestar atención a esto a pesar del profundo miedo que me da.
pero yo creo que sí, si al final hubiéramos sumado todo lo que en derechos humanos se llaman incidentes de seguridad, hay un manual muy conocido de los defensores de derechos humanos que es el manual de Protection International, que te dice, usted distinga entre una amenaza y un incidente de seguridad. El incidente de seguridad es una cuestión menor, como por ejemplo que a uno lo sigan pero que no le digan nada, etcétera. Ya la amenaza ya es el sufragio, la cosa que es como muy contundente. Creo que muchas de las mujeres que trabajamos allá estábamos llenos de incidentes de seguridad, permanentemente, y en situaciones muy particulares. Yo recuerdo una de mis colegas, cuando se entraban a su casa a robar, por todo el apartamento desperdigaron su ropa interior, por toda la casa. Lo que a ella más le preocupaba era eso, que se hubieran metido con su ropa interior. Ella decía, yo no pude volverme a poner nada de eso, yo me sentí manoseada, ¿no? Pero entonces, ¿cómo denunciaba ampliamente ese sentimiento que además es vergonzoso? Ese tipo de cosas no las podemos hacer, es muy difícil que las hagamos y que encuentren eco en las personas. O sea, lo que nos pasa a nosotras, por eso yo digo que esa perspectiva de género que le faltó al fiscal, sí la tenía el DAS. El DAS sí tenía esa perspectiva de género porque sí sabía cómo afectarnos. Había un nivel de situaciones que nos pasaba particularmente a las mujeres y de repente pasa lo de la muñeca que le envían a Soraya. Y ahí creo que para todas nosotras, que ya veníamos sabiendo que venían ocurriendo esas cosas y notándolas y demás, ahí entendimos que sí nos podían pasar algo por el hecho de ser mujeres trabajadoras del colectivo de abogados. Y ese gran hecho, que fue atípico en el sentido que fue el más terrible, digamos, donde se tomaron mayor trabajo de exponer su violencia, era una forma de culminar con esas formas de agresión contra nosotras, pero al mismo tiempo dejó, digamos, en la invisibilidad todo lo que nos pasaba a nosotras, porque era insignificante. O sea, estar en la calle y que de repente te empujen o lo que sea, eso, ¿por qué lo íbamos a denunciar? Daba un poco de vergüenza, pero eso nos asediaba permanentemente. Y a muchas personas después, como defensora de derechos humanos, escuchaba historias similares de ese tipo de formas que parecen muy sutiles, pero que son determinantes para uno aterrorizarse profundamente. Entonces, lo que yo encuentro es que allí, entonces, hacen las cosas de tal manera que hacen que uno dude. Creo que esa es la inteligencia más efectiva, donde uno tiene que dudar. ¿Esto es algo azaroso o esto fue frente a mí, contra mí? ¿Será que esto lo denuncio o será que me lo callo? ¿Será que si se lo cuento a alguien, ese alguien va a hacer eco de lo que yo digo y va a tener un poco de compasión por lo que me ocurrió, o va a decir, eso no es nada? Porque cuando uno le dicen, eso no es nada, eso es terrible, porque uno va con como con esa preocupación y de repente no es nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos aíslan de la participación del público, hacen que ocultemos nuestros profundos temores, impiden que la administración de justicia, por ejemplo, identifique claramente patrones de agresión, porque parecen tan minúsculos, pero están allí. Y frente a eso no hay quien nos proteja, porque queda completamente ajeno a cualquier debate serio sobre lo que es una amenaza. Pero en la vida de nosotras es inconmensurable, es decir, son cosas que realmente lo intimidan a uno. Yo creo que el DAS sí sabía cómo hacernos eso a nosotras. Por algo nos perfilaba, por algo sabían dónde estábamos, con quién acostumbrábamos a salir. Creo que mucho de eso habían ellos y creo que fueron muy efectivos porque a mí me parece que en particular las mujeres, las auxiliares, por ejemplo, y las abogadas, creo que pasamos momentos de ¿cómo decirlo?, que la palabra no es propiamente terror, pero sí de congoja y de normalización de eso en el cuerpo, ¿no? Yo también recuerdo estar con muchas de nosotros enfermas, muchas de nosotras con muchas preguntas, con muchos miedos, intentándonos hacer las valientes frente a todo esto, pero yo creo que con un miedo que arrastramos siempre, que arrastramos en todo momento.
muchas de nosotras tenemos miedos por cosas básicas como escuchar una moto que se acerca, o por escuchar un automóvil estando cerca, o por abrir un correo, o por escuchar, abrir el teléfono y que nadie hable. Por ejemplo, que nadie hable. Cuando ya eso pasa, parece que lo importante es lo del carro, lo de etcétera, pero cuando hay esos silencios en el teléfono es cuando te da tanto miedo, porque es tan ambiguo. La ambigüedad creo que fue el éxito de lo que nos hicieron a las mujeres ahí. Muchas gracias, doctora. No tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias, señora jueza. Señora jueza Nancy Hernández López, para realizar preguntas. No, gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora jueza. Señor juez Eduardo Gregor, ¿va a realizar preguntas? No, señor presidente. Muchas gracias. Doctora, yo le voy a hacer una sola pregunta. Usted describió que trabajó un tiempo en el colectivo y luego como que la presión fue tan grande que buscó otras alternativas, ¿es así? Me gustaría que nos contara si usted ha podido volver a vincularse con el tema de Defensoría de Derechos Humanos, más allá de que usted dijo que estaba trabajando en temas medioambientales, si no entendí mal. Es decir, ¿de qué manera todo esto que usted nos contó está presente en el día a día, en el hoy? Muchas gracias. Yo creo que nunca me he desvinculado del ámbito de los derechos humanos, pero sí, en los años en los que estuve en Ecuador me volví invisible. Cuando regresé, mi madre estaba ya muy enferma, me pude vincular a la academia, me convertí en profesora de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Y en algunas oportunidades he hecho consultorías, y esas consultorías han estado curiosamente ligadas con situación de personas defensoras de derechos humanos, esta vez las que trabajan fundamentalmente por derechos humanos ambientales. Y en el marco de eso también he conocido a defensores medioambientales que también se enfrentan a la gran pregunta de si acogerse o no a programas de protección, por ejemplo, del Estado, lo cual es aún mucho más complejo en ellos porque generalmente están en zonas rurales, y entonces ahí sí un carro blindado, gigantes, además son casos gigantes y demás, o sea, es una cosa que no tiene sentido en una región, o sea, es terrible. Entonces he conocido, digamos, sus situaciones y he aportado sus reflexiones, por ejemplo, sobre cómo valorar situaciones de riesgo, y también a mujeres defensoras que han enfrentado riesgos. Y ese ha sido, digamos, fundamentalmente mi trabajo, es decir, en la academia, trabajando los derechos humanos desde lo teórico, y luego en asesorías o consultorías trabajando el tema de mujeres y de personas defensoras de derechos humanos fundamentalmente. Eso es como seguí, digamos, mi vida profesional hasta el momento, pero nunca con la inmensa capacidad de trabajo que tenía en aquella época, y siempre con un enorme temor de volver a ser visible. Es decir, no he procurado, digamos, tener una aparición en lo público muy modesta, no escribiendo cosas, pero no dando entrevistas, no metiéndome, digamos, en temas como los que antes trabajaba. Eso es algo impensable para mí. Yo no tendría capacidad para enfrentar, digamos, uno de esos temas actualmente. Y ¿por qué razón? Porque las personas no institucionalizadas, es decir, que no forman parte de una organización no gubernamental, por ejemplo, están muy solas. Es decir, por eso es que el mayor grupo de atentados y de asesinatos se da sobre personas no institucionalizadas en el mundo de los derechos humanos. Porque es mucho más difícil tener medidas de autoprotección cuando uno está solo que cuando uno está en un grupo, ¿no? Eso sí es evidente y se puede comprobar en los números, digamos, ¿no? Entonces,
evidentemente yo no volví, digamos, ni quise hacerlo, ni quise tampoco hacerlo. Yo creo que hay muchos casos que se podrían traer, digamos, aquí a la memoria de personas que siguen en agendas muy fuertes, digamos, de derechos humanos y estando sin amparos institucionales, desconfiando con sobrada razón de los mecanismos de protección del Estado, terminan enfrentando, si no la muerte, situaciones aún mucho más graves que escalan en su protección. Aquí yo creo que me intento convencer de que hay muchas formas de defender los derechos humanos, hay muchas formas. Creo, soy una convencida absoluta de que situaciones como estas, para revertir situaciones como estas e imaginarios nocivos como que las personas defensoras de derechos humanos somos peligrosas, se requiere de esfuerzos pedagógicos sociales, ante todo. Hay que desmontar sin duda alguna 20 años de repetición en los medios de comunicación incesantes diciendo que identificando a los abogados defensores de derechos humanos como miembros de un grupo insurgente. Eso tiene que desmontarse, pero 20 años de mensajes, ¿cómo? ¿No? Entonces hay que hacer una educación, y hay que hacer una educación en funcionarios públicos, desde las universidades. Tal vez si hubiera más personas defensoras y más mujeres defensoras de derechos humanos, más ejemplos de nosotras en lo público, eso ayudaría mucho a romper, digamos, con ese estigma. Pero sin duda alguna sí se necesita eso, se necesita un componente para romper esa pedagogía de la crueldad de todos estos años, se necesita una pedagogía diferente, que nos posicione y nos dignifique en la sociedad.